no existe la presunción de culpabilidad, existe la presunción de inocencia. Volví en el paro armado a manifestarme en contra de las bandas criminales nuevamente, que diga todo cuanto sepa de mí, todo cuanto sepa de mí. No sabe absolutamente nada de mí. Yo no tengo compadres, no existen compadres en la vida de Yair Acuña. No tengo absolutamente nada que ver con ninguna estructura criminal. Y hoy Sincelejo es la ciudad más segura del país. Quiero preguntarle sobre esa preocupación de líderes de derechos humanos, y no solamente ellos, sino además también políticos que se han pronunciado sobre el tema. Eh, es esa preocupación genuina de que usted estuvo investigado por tener vínculos presuntamente con parapolítica. Entonces, si, ¿cómo entender que una persona que ha estado involucrada o que ha estado investigada, por lo menos con esto, pues hace, digamos, este tipo de iniciativas en su ciudad? Miren, yo lo he dicho en varias entrevistas, el hecho de ser investigado, los políticos somos seres públicos y en la democracia es un privilegio ser investigado, porque como tú eres investigado, cuando pasa tu investigación, tú tienes la certeza de que ante el derecho y ante el Estado no lo eres. Estamos hablando de una investigación de hace 20 años y que no tuvo ningún asidero y que además varios periódicos, entre ellos El Espectador, cubrieron las mentiras y toda la cantidad, la sarta de mentiras que en ese momento se construían en torno a la persona de Yair Acuña. Nosotros hemos tenido la oportunidad de aclarar, siempre dar las explicaciones. Y bueno, es que aquí con un anónimo te abren una investigación y el hecho de ser investigado no te quita el amparo constitucional de la presunción de inocencia. Ahora, si cualquier persona investigada, imagínese usted, no pudiera dentro del Estado Social de Derecho desarrollar iniciativas amparadas por la Constitución y la ley, yo creo que entraríamos a un estado de cosas que ya no sería una democracia. Este mismo gobierno tiene una cantidad de situaciones que están siendo investigadas y que yo presumo su inocencia y no presumo la culpabilidad. Es decir, en Colombia no existe la presunción de culpabilidad, existe la presunción de inocencia. Y nosotros hasta hoy hemos mostrado, yo te quiero contar algo, en el año 2003, Yair Acuña fue la primera persona en denunciar el paramilitarismo en Sincelejo. No fue Gustavo Petro, no fueron esos defensores que dicen de derechos humanos, fue Yair Acuña en el año 2003 en el Consejo Municipal. Luego en el año 2007, en el año 2005, no, 2006, anuncié lo que se venía luego de la desmovilización, que si no se trataba bien la desmovilización, lo que venía era un degeneramiento, un aborto del paramilitarismo que iba a desencadenar en la urbanización del conflicto. Y en el año 2007, siendo diputado, también lo volví a denunciar. Y en el año 2010, si usted me lo permite, le puedo compartir un video ahorita, si quieren, en este momento, un video en el año 2010, el 24 de noviembre del año 2010, denuncia todas las estructuras criminales. En ese momento eran lo que hoy es Clan del Golfo, que era urabeños, rastrojos, costeños, oficina de Envigado, todas las denuncié en el Congreso de la República en un debate que se llamó Mojana, cosecha de promesas incumplidas, en un capítulo que se llamó Oro manchado de sangre, cuando las estructuras criminales empezaron a ampliar su portafolio criminal a la explotación del oro, no solamente al microtráfico, no solamente al narcotráfico, la extorsión y demás fenómenos. Y dije que había la necesidad de crear un bloque de búsqueda especializado contra bandas criminales, porque el fenómeno no podía ser atacado ni derrotado como fueron derrotados los paramilitares, sino derrotado y atacado como fueron derrotados y atacados los carteles de la droga, como el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Eso lo dije en el año 2010, lo volví a repetir en el 2011, en el 2012, 2013, 2014, 2015. Volví en el paro armado a manifestarme en contra de las bandas criminales nuevamente. Fui el primero en denunciar a los rastrojos, a los costeños en la costa. Fui el primero en Pero colocar en entonces, evidencia estas estructuras criminales. sí, De ahí que la verdad procesal nuestra sea una verdad completamente tranquila y que pero el entonces, mito que se ha tratado de ¿cómo construir de Yair explica? Acuña termina siendo una Sí. fábula de las personas que eventualmente terminan cuestionándonos y Pero agrediéndonos. fábula de testimonios de exparamilitares que hablan de los vínculos que supuestamente tuvieron con ustedes. Estamos hablando del señor ¿Como Salvatore quién? Mancuso. Salvatore Mancuso ¿Qué habló dijo con Salvatore Daniel Mancuso? Coronel. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Dijo Salvatore? Textualmente, que ¿qué dijo?
que usted había tenido o que había información Que él había sobre escuchado, mire, que él nunca tuvo ningún vínculo conmigo, que él había escuchado. que había Ese, oído. Ajá. escuchado, claro, oído, escuchado. El Ujú. comandante supremo de la autodefensa, que aprovecho estos micrófonos para retarlo públicamente, que diga todo cuanto sepa de mí, todo cuanto sepa de mí. No sabe absolutamente nada de mí por una sencilla cosa. Hay inexistencia de ese tipo de conductas en mi actuar durante toda mi vida. No tiene ningún sentido la forma en la que yo me he comportado contra estas estructuras criminales, contra el mito que han tratado de construir de nosotros. Ahora, vuelvo y le digo, como usted mismo lo decía, ¿qué dijo el señor Mancuso? Que él había oído, imagínense, el comandante supremo de la autodefensa solamente se limita a decir que él había oído. Es decir, no Ujú. le consta, los testigos de oídas no son testigos directos, son testigos de referencia. Y adicionalmente a eso, aquí lo digo públicamente, Ujú. lo reto públicamente a que si tiene algo que decir de mí, lo exponga, lo diga y lo soporte, porque no tiene forma de soportar aquello que no existe. Y sobre el Gordo García, que fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo, y con estas personas, con los ex jefes paramilitares, con el señor Eduardo Cabo Telles, el señor alias Diego Vecino, con Rodrigo Mercado Cadena, con ellos no tuvo ningún vínculo. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Hombre, esto terminó siendo una indagatoria. Esto No, no, porque terminó es siendo que una indagatoria. Mira, es te importante cuento, saber mira, te para cuento, te poder cuento, entender te el cuento. Si por qué puedes, están tan si puedes, preocupados las si, personas y los defensores de derechos humanos. O sea, esto hombre, es importante. sencillamente, yo creo que la preocupación es más política que jurídica. Yo te quiero decir lo siguiente: si tú entras a Google, puedes googlear ahí y buscas en el periódico El Espectador las mentiras de Diego Vecino, todo lo que dijeron de Yair Acuña, que terminó Ujú. cayéndose por ser completamente mentiras. Es decir, me colocaban en épocas en las que Yair Acuña ni siquiera existía. Es decir, yo no puedo violar la reserva sumarial, pero te invito a que leas ese artículo que se llama Las mentiras de Diego Vecino, en torno a una fábula construida, como te digo, es que la verdad procesal nosotros nos la tenemos completamente tranquila, que es la verdad real. Y nosotros, en ese sentido, nosotros fuimos los primeros en denunciar a Rodrigo Cadena. Denunciamos la intromisión de los paramilitares en el tránsito de Sincelejo en el año 2003, cuando estaban activos como paramilitares. Luego, el tema del senador, el ex senador Álvaro García, pues era ex senador de la República, fue senador de la República 20 años, ¿sí? Es decir, aquí nosotros en la ciudad conocimos a nuestros senadores, a nuestros representantes, a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes, y eso no nos hace cómplices de las conductas punibles que eventualmente pudieran haber tenido. Incluso en algún momento construyeron un mito también de que Yair Acuña era compadre de Salvador Arán, porque mi hijo se llama Salvador. Entonces, mi hijo Ujú. no está a la fecha de hoy, ni siquiera está bautizado, porque mi hijo, dijimos, tiene que cumplir la mayoría de edad para que él defina su credo. Ninguno de mis hijos, bueno, solamente Lenita, que definió ser bautizada bajo el catolicismo para poder hacer la primera comunión, que lo hizo a sus ya pasados los 10 añitos. Es decir, nosotros, nuestros hijos, yo a mis hijos no los he bautizado porque he dicho, ellos pueden escoger su credo. Es decir, yo no tengo compadres, no existen compadres en la vida de Yair Acuña. Ya. Y ese tipo de cosas terminan construyendo un tema de una fábula. Es que es un mito. Han construido un mito, una leyenda urbana de una persona que hoy terminó siendo elegida por el municipio de Sincelejo con la votación más alta en la historia de la ciudad. Es decir, Eso lo entendemos. una ciudad que tiene Sí. un recuerdo de violencia. No crea que va a terminar eligiendo a un protagonista de la violencia para que dirija los destinos de la ciudad. Eso sería un contrasentido. Eso tal vez en aquella época pudo ser, pero en esta época es un imposible realmente. Y también es una fábula lo que dijeron algunos integrantes de los rastrojos que en los que dice que supuestamente usted recibió ayuda de ellos cuando llegó a ser representante a la Cámara. O sea, eso también es una fábula. Mira, los vengo denunciando desde el año 2007, 8, 9, 10.
y una declaración del año 2010, Ajá. que mostraron del año 2010. Ahora sale nuevamente y es una construcción de una fábula, es que tal cual, o sea, esos señores no me conocen, nunca se han reunido conmigo, no existe, es decir, no tengo absolutamente nada que ver con ninguna estructura criminal, que antes por el contrario, está completamente documentado que lo que he hecho es denunciarlos, pedir su judicialización e incluso su extradición en 2 ocasiones ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y ante una corte en Florida. Sí, es que según pues supuestamente lo que denunció la revista Cambio hace un tiempito, no sé si usted lo recuerda, la Corte Suprema de Justicia pues tendría las pruebas supuestamente para acusarlo del delito de concierto para delinquir y que tendría estas pruebas para hacerlo. Sin embargo, pues no solamente usted además fue electo y usted mismo lo ha dicho, fue electo, ganó las elecciones en octubre del 2023 y las ganó con la mayor votación y aparte de eso, pues tampoco le han sacado estas pruebas la Corte Suprema de Justicia y pues, no lo han puesto en la cárcel, ¿no? O sea, esto tampoco ha pasado. Mire, Entonces, nosotros estamos completamente tranquilos. En política es apenas normal que te ataquen, es apenas normal que lleguen anónimos, es apenas normal que tus enemigos políticos construyan o traten de construir casos en tu contra, traten de armar testigos. Es más, el señor actual ministro fue magistrado auxiliar en una de las investigaciones mías en la Corte Suprema de Justicia. Y ujú, yo, y yo le decía al señor ministro, usted me investigó a mí, usted sabe perfectamente quién soy yo, sabe perfectamente porque usted sí conoce la verdad procesal. Y aquí estoy, la verdad, con la absoluta tranquilidad de la inexistencia de cualquier hecho punible. La verdad, soy un político con los defectos propios de un político, tal vez hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero con la absoluta tranquilidad de que me he formado académicamente, me he formado políticamente. Hay gente que dice que la vertiginosa campaña de Yair Acuña, vertiginosa, desde 1998, cuando fundamos la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios en ujú. Cartagena, luego cuando fundamos la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles de Educación Superior en Bogotá, luego cuando fui concejal, luego cuando fui representante de comité curricular, consejo académico, consejo de facultad, presidente del consejo directivo estudiantil, consejo superior, asesor permanente ante representantes de los estudiantes ante el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, luego concejal, luego diputado, luego representante a la Cámara en 2 ocasiones, luego aspiré a la gobernación y perdí la gobernación, luego nuestro movimiento aspiró a la gobernación, la perdió, luego aspiramos a la gobernación y la perdimos en cabeza mía, luego aspiré a la alcaldía de Sincelejo. Desde el año 1998 hasta la fecha he tenido un gran trabajo político y me he formado académica y políticamente para esto. Me formé como ingeniero, como especialista en gerencia, como magíster en gobierno, como candidato a doctor en gobierno y política, tengo un doctorado honoris causa. Es decir, he trabajado política y académicamente para llegar a esta oportunidad. Y yo le decía al señor ministro, yo lo que hoy tengo es la gran oportunidad de demostrar quién soy yo, de demostrar de qué estoy hecho, de que esas fábulas, esos mitos, esa construcción de una verdad que no existe, yo con mis actos soy y seré el encargado de consolidar ese verdadero, que la verdad procesal coincida con la verdad mediática. Y en ese sentido, incluso cuando llegué, ¿qué hice? ¿Qué fue lo primero que hice? Constituí en la ciudad una iniciativa que se llama Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, especialmente contra bandas criminales. Y aquí en Sincelejo hemos golpeado a todas las bandas criminales por igual. Yo recibí Sí. la ciudad siendo la ciudad más insegura del país y recibí la ciudad siendo la 50ª ciudad más insegura del mundo. Ujú. Y hoy Sincelejo es la ciudad más segura del país, según las estadísticas del Ministerio de Defensa y según las estadísticas de la Policía Nacional. El mes pasado, en Sincelejo, el mayo del año pasado, Sí. hubo 26 asesinatos. Ujú. En mayo del año pasado, en mayo de este año hubo 2 asesinatos. Nosotros hemos hecho una reducción de casi del 70% de los asesinatos en Sincelejo y adicionalmente a eso hemos reducido todas Ujú. las Ujú. conductas de gran impacto en la sociedad a más de un 60%. Hoy somos la ciudad más Entenderá. segura del país.
Y Sí. eso no obedece a un pacto de criminales, ni obedece a una gobernabilidad, ni nada de eso. Lo que Obedece a que pasa con es que, nuestra policía, claro, nuestro ejército, cuando, nuestra armada, nuestra fiscalía, nuestra judicatura, estamos golpeando las estructuras criminales. Hemos capturado los sicarios más importantes del Clan del Golfo y hemos capturado los sicarios más importantes de los norteños. Y de igual manera seguimos trabajando en contra de la extorsión, en contra del ok, microtráfico, en contra del narcotráfico. Incluso tuvimos al subdirector nacional aquí de antinarcóticos, al subdirector nacional de antinarcóticos, al director nacional de antinarcóticos. ¿Y qué le pedimos? Que ujú. viniera la DEA, que viniera la CIA, que viniera el FBI a hacer intercambios para poder golpear a estos señores de la guerra donde más les duele, en su Pero ¿sabe bolsillo. qué? Y esta es la última pregunta y se la hago porque genuinamente, pues sí quisiera entender y entienda también, alcalde, que obviamente esto no se trata de un interrogatorio, sino se trata de entender también cuál es la preocupación de la gente del por qué usted está implementando, digamos, esta forma de seguridad en Sincelejo, en los parques de Sincelejo y demás. Entonces, lo último que quiero preguntarle es, ¿por qué entonces cree que no solamente está el señor Mancuso diciendo que oyó, está el alias el Gordo, están los hermanos de los rastrojos, el Juan Manuel y Brian Eduardo Borré Barreto, hablando y diciendo que usted pagó 1.500 millones de pesos, ¿no? Les pagó para que lo organizaran en las elecciones. ¿Por qué cree que entonces hay tanta gente y sobre todo ex paramilitares hablando de usted? Hombre, como te digo, yo he perdido las elecciones en dos ocasiones. Cuando vas a esa pugna por el poder en las elecciones, lo que termina habiendo son opositores. Eso tiene para mí claramente un tema político que ha tratado de desaparecer. Nosotros somos un dato atípico en política. Es decir, yo no vengo de una familia política y en los estudios estadísticos, cuando tú eres un dato atípico, los datos atípicos son tratados son eliminados, son eliminados cuando se apartan demasiado de la curva, cuando no pertenecemos a las estructuras políticas tradicionales. Eso hace que aquellos a los que les colocamos en riesgo su poder político, que otros quitamos una hegemonía en Sincelejo de más de 20 años. Y eso Ujú. termina generando ampollas, termina generando molestias. Ahora, yo voté por Petro en la elección pasada, en esta no voté por Petro. Y me enfrenté al hoy presidente públicamente. Entonces, si tú revisas la afinidad política de aquellas personas que terminan cuestionando esta iniciativa, para mí por eso el debate termina siendo político y no jurídico. Y para mí realmente no es sino unos ataques sistemáticos que he recibido en contra de mi nombre. Y bueno, como te digo, he sido sometido a la presunción de culpabilidad. Cuando nosotros terminemos esta entrevista, ¿sabes cuál va a ser tu expresión? No puedo creer que este señor haya denunciado tanto eso. ¿Y sabes qué voy a hacer ahorita? Mandarte un drive donde están todas mis denuncias, todos mis videos, porque están documentados en audio y video, desde el año 2003 hasta la Ujú. fecha, ininterrumpidamente. Y cuando tú los mires, vas a decir cómo han maltratado a este muchacho, cómo lo han golpeado, cómo lo han vituperiado, cómo lo han estigmatizado. Y hoy, nosotros en esta ciudad estamos haciendo administración de esas personas que tuvieron esas preocupaciones. ¿Por qué no resaltan que Azocapitales terminó diciendo, respaldando la iniciativa? ¿Por qué no resaltar que el general que derrotó a la autodefensa en Sucre, el que derrotó a la autodefensa en Sucre, que se Ujú. llama el general Colón, Ujú. el señor general Colón, ¿qué dijo? Que no se puede satanizar esto. Y el señor general Ya. Colón sí sabe perfectamente quién fue y quién no fue paramilitar en el departamento de Sucre. Por lo menos los datos de inteligencia seguramente los tiene. ¿Y por qué Ujú. sale el señor general Colón también a decir que no debe satanizarse esto, que no debe encasillarse en un tema de paramilitarismo? Aquella persona que estuvo aquí en el territorio, que es el responsable de haber derrotado militarmente a la autodefensa, sale Ujú. dando un pronunciamiento en favor de la iniciativa y por consiguiente sale a dar un pronunciamiento en favor de la administración que nosotros dirigimos hoy. Y yo nunca en mi vida me he reunido con el señor general Colón, jamás, nunca en mi vida, Ya. nunca en mi vida me he Ujú. reunido con él. Entonces, explíquenme eso, explíquenme ese contrasentido y explíquenme también Pero cómo claro, pero terminan usted habiendo dice, organizaciones del orden estas nacional son pronunciamiento a favor. oposiciones. Usted dice, ¿Cómo? bueno, estos son opositores políticos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Ariel Ávila, con León Valencia, que escriben un libro sobre paramilitarismo? No es,
no estoy segura cómo se llama, tal vez así, Herederos del Mal, Clanes, Mafias y Mermeladas. Y allí usted sale, ¿no? Hay un capítulo suyo con todo este historial, digamos, de presuntos vínculos con el paramilitarismo. Esto, o sea, ¿también cree que hace parte, digamos, de una oposición? Completamente. Yo no sé cuál es la obsesión que tienen estas personas conmigo. La verdad no lo sé. Si tú revisas ese libro que tú mencionas, que es Ujú, un libro, es decir, nosotros hemos llegado al estado de opinión, ¿sabes? Nosotros hemos llegado a que importa más la opinión que la información. Entonces, en muchas ocasiones, a mí estoy acá bloqueando para que no me entre una llamada. ujú, En ciertas ocasiones, a mí me han sometido a la opinión, no a la verdad, no a la información. Entonces, es como la caverna esa de Platón, la gente la ponen a ver sombras, pero realmente cuando vamos a la verdad judicial, está la verdad judicial. La verdad judicial es que Yair Acuña no tiene ningún tipo de relación con esos señores. En ese mismo libro, ni la he tenido ni la tendré, en ese mismo libro, él menciona a varias ujú. personas que hoy incluso son gobernadores y alcaldes de varias regiones del país. Entonces, cuando se escribe de esta manera, cuando se construye de la investigación, en muchas ocasiones de la opinión, eso termina haciéndote mucho daño, termina golpeándote, termina ejercicio termina siendo, pues todos tenemos hijos, todos tenemos familia, a Ya. todos. Yo le decía al señor ministro en medio de la reunión, le decía Ujú, que ya uno se cansa, ¿sabes? Uno se cansa de que cada entrevista, mira lo que terminó esta entrevista, comenzamos hablando de vigilancia privada y terminamos haciendo una entrevista de mi vida. ujú, Y terminamos casi que, bueno, muéstreme su intestino, su alma, su espíritu, para determinar que usted no es un criminal, sino que usted es un político que ujú. quiere hacer las cosas bien por su ciudad. Yo a eso me he dedicado. Si tú revisas y haz 100 llamadas al azar Ujú. en Sincelejo con todo. Ahora, si consigues una sola persona, que yo le he hecho daño, una sola persona, renuncia a la alcaldía, una sola. Es que no he tenido problema nunca en mi vida con nadie, nunca. Y cuando he tenido algún tipo de inconveniente, voy a la fiscalía y denuncio. Es lo que hago, es el deber ser. Si yo siento que hay alguna amenaza o algún problema, lo que hago es que tomo y redacto una denuncia y la presento ante la Fiscalía General de la Nación o ante la Corte Suprema de Justicia. Incluso detractores políticos del pasado Ujú. hoy son mis aliados políticos. O sea, los que me golpearon, los que me maltrataron en ese momento, los que me atacaron, los que me han pedido disculpas. Ya. En la campaña pasada yo tuve a dos personas, una muchacha se llama Karen Gaviria y otro se llama Edgar Garay. Y ellos en esta campaña me ayudaron. Y sabe que me decían, Jair, te tenemos que pedir perdón. Te tenemos que Ujú. pedir perdón porque nosotros te golpeamos mucho. Nosotros fuimos los que te atacamos durante el 2015. Nosotros fuimos los que te atacamos durante el 2014. Nosotros fuimos los que te llevamos y te sembramos grafitis en Bogotá. Nosotros fuimos los que armamos todo el plan de medio en tu contra. ¿Y sabes qué hicieron? Pedirme perdón, diciéndome, Jair, qué equivocados estábamos. Ujú. Cómo por la política nos dejamos llevar y te golpeamos de una manera abismal y sin sentido. Y eso me pasa Entiendo. mucho. Y eso me pasa mucho. Y ahí te dejo uno de Bueno, muchos casos de personas que eventualmente antes eran mis opositores, incluso y ahora partidos, sus aliados. y que hoy terminan siendo nuestros aliados y que han pedido disculpas no por el poder, no, porque eso fue en campaña, sino porque conocen al ser humano, conocen la verdadera versión, la realidad, ¿sí? No basados en la opinión, sino en la información. Y si tú revisas, Sí. todas esas personas pertenecen a una misma línea de pensamiento, Ok. no ideológica, sino Sí. política, en el sentido de que me encasillan a mí Sí. como oposición al gobierno, que no lo soy, la verdad, no soy oposición al gobierno, sencillamente soy un alcalde de una ciudad capital que está trabajando para que sus conciudadanos y la seguridad se consoliden en su municipio. Entonces, ya para terminar, en lo que quedaron con el, y gracias por responder estas preguntas,
y le agradezco porque sí era necesario, digamos, resolver estas dudas que teníamos y estos cuestionamientos. En lo que quedaron con el ministro de Defensa, ¿qué fue? Entonces, finalmente, él va a ir hasta allá, va a revisar, va a cambiar la ley, ¿qué va a pasar? No, primero nosotros le dijimos al señor ministro que nosotros estamos convencidos de la legalidad del servicio de vigilancia móvil en cualquier parte del país, para cuidar parques, para cuidar bienes públicos o bienes privados, de acuerdo a lo que establece el decreto 356 y el decreto que te mencioné anteriormente también, tanto el 3222 de 2002 como el de 2015 que también tuve la oportunidad de mencionar. Ahora bien, el señor ministro que quedaron de que iban a enviar una comisión de la superintendencia a revisar la empresa de vigilancia. Yo te mandé a ti una cuestión que tú mostraste ahorita y es cómo en el Parque La 93 se presta servicio de vigilancia, cómo en el norte de Bogotá se presta servicio de vigilancia, cómo en el norte de Bogotá se presta servicio de vigilancia, cómo en Cota, Cundinamarca, se presta servicio de vigilancia y vigilancia móvil. Entonces yo no, la verdad no Ya, tiene, ahora si hay alguna disposición sí, legal que prohíba esto, pues nosotros lo hemos dicho, si es ilegal hay ya, que completamente acceder porque tenemos que estar dentro del Estado Social de Derecho, pero no va en en el estado contra de de la ley, opinión, sí. ¿sabes? Pero no en el estado de opinión. Yo veía varios, veía a este señor que tú mencionaste, a León, veía al otro señor congresista, veía al otro señor, ¿cómo es? Al director de DPS, que parece que estuvieran todavía en campaña política. Parece que estuvieran todavía en campaña política. No entienden que están en un gobierno, no entienden que están gobernando y que desde el gobierno tienen que plantear son soluciones, no ataques per se, es decir, no ataques encarnizados. Es que no piensen que están hablando con Yair Acuña, que no les gusta, que no quisieran, pero yo nunca he cuestionado, por decir algo, al señor Bolívar de que el hijo de Bruno Díaz se terminó supuestamente asesinando, matando por una deuda con él, o que no cumple supuestamente los requisitos para ser director de DPS, o que, qué sé yo, qué más, cualquier cantidad de cuestionamientos, o que llegó aquí a Sucre y se reunió con un político de Álvaro García, y hay fotos y hay videos, en el municipio de Ovejas, y se reunió con políticos cuestionados, que estuvieron presos, que hacían parte de la estructura política de Álvaro García, y vino acá y se reunió y pidió votos y organizó cosas. Y bueno, y yo, digamos, yo presumo la inocencia de la gente. Yo doy la presunción de inocencia, yo no doy la presunción de culpabilidad, digamos. Eso es una cosa Ya. terrible que yo creo que si entramos en ese estado de opinión, Ujú. yo creo que sería casi que la punta del iceberg de que nuestra democracia se socave y parta hacia otro modelo de gobierno que no va a ser democracia ni va a ser un Estado social de derecho. Entiendo. Pues, alcalde, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Lo estaremos molestando en los próximos meses para saber cómo le ha ido también con esta nueva medida que usted implementó allí, con la vigilancia privada, que yo me imagino que tuvo algún criterio también usted para escoger esa empresa eh, en particular, ¿o no? Claro, es que es una licitación pública, es una Ya. licitación pública, y esa licitación pública concursan aquellos que están interesados, y luego de hacer una evaluación se escoge el mejor de los oferentes. Yo quiero antes de terminar, espérate un momento, enviarte una información aquí. No sé si me colócame un puntito ahí en tu chat, por favor, mientras hablamos, Ujú. para poder encontrar tu chat rápidamente y poderte enviar dos informaciones que a mi modo de ver pueden ser también importantes. Ujú. Listo, sí, gracias. Eh, que pueden ser importantes. Primero, como digo yo, el pronunciamiento del general Colón, y ya te voy a enviar el drive donde puedes encontrar todos, todos, mis, todos mis pronunciamientos,
todos mis pronunciamientos en contra de estructuras criminales. Ahí te lo envié. Puedes revisar si quieres. Me gustaría, si me das la oportunidad, toda vez de que hemos tenido la oportunidad de que yo te hable un poco de mí, si me das la oportunidad de abrir el Drive y buscar el último de los videos. Vete a videos, por favor. Sí, lo que pasa es que hacerlo Y el último. en vivo en este momento es un poquito... No, pues ahí tienes el último de los videos. El último de los videos, si pudieras reproducir el último de los videos, sería una bonita oportunidad para mí. La verdad, toda vez de que me has dado la oportunidad de contestar algunas de tus preguntas. Es un video muy rápido, es el último de los videos. Igual hay muchos videos ahí, pero el último que está ahí, el último de los videos, si pudieras darme la oportunidad de reproducirlo, también para eso. Este que está aquí, el primerito, el que está con una señora abrazada, es. Yair Acuña, desde sus inicios, ha denunciado a las bandas criminales en el departamento de Sucre. Esta es una mutación de los paramilitares, un aborto del paramilitarismo. Y hay que atacarlo de forma distinta, semejante a como se atacaron los carteles de la droga, semejante a como se derrotó el cartel de Cali, semejante a como se derrotó el cartel de Medellín. Hay que constituir un bloque de búsqueda especializado, con gente joven, con gente que no, preferiblemente sean solteros, para que busquen y judicialicen a este tipo de personas que están hoy por hoy atribuyéndose y tomando el control territorial y están volviendo a ganarse el respeto de la gente. Es que los territorios no son conquistados sino secuestrados, y la gente de las regiones donde operan bandas criminales, al igual que la guerrilla. El primero que se atrevió a citar un debate de parapolítica en Sucre fue Yair Acuña. El primero que se atrevió a denunciar en público la intromisión de los paramilitares en el tránsito municipal de Sincelejo, y ahí están las actas del Consejo de Sincelejo, fue Yair Acuña. El primero que se atrevió a promover un debate de control político que se llamaba Parapolítica en Sucre, que no me lo aprobaron, y que ahí está la proposición, que no me lo quisieron aprobar, fue Yair Acuña. Lo propuse en la Asamblea del Departamento de Sucre. No puede ser que... Ya. Y ahí encuentras cualquier cantidad de pronunciamientos. Entonces, digamos, esa es mi verdad real, la verdad del que ha denunciado, la verdad del que ha pedido judicialización, la verdad del que ha pedido acciones de la justicia, la verdad del que hoy está gobernando y está derrotando las estructuras criminales. Alcalde, gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a toda la gente que se conectó hasta el final de esta entrevista. Por favor, háganos saber qué opinan sobre toda la conversación que tuvimos acá. También suscríbanse, si ustedes no se han suscrito a este canal, es importante que lo hagan, que activen la campanita que les indica cuando hay una nueva entrevista, y les agradezco por haber estado acá en este espacio. Nos vemos. Chao.